puede ir trabajando con los layers personalizados que requiera. De la misma manera se ha trabajado con losas, vigas y ejes. Ok, todo este archivo también se les va a facilitar, no se preocupen, para que ustedes, si en algún momento a modo de práctica quieren trabajar sobre este archivo, de repente tomarlo como referencia, pues adelante, se les va a facilitar, no se preocupen. ¿Qué otro dato necesitamos saber? Por ejemplo, tenemos unos ejes de referencia, de tipo horizontal. ¿Qué pasa, prima? Si te escribió una de la lección de se ha trabajado sobre el mismo plano arquitectónico, considerando todos los espacios vacíos, considerando todas las áreas de escalera, los muros de corte donde se va a encontrar el ascensor y demás. Tomando en cuenta aquello, vamos a guardar en formato de XF para poderlo importar a ETABS. Bueno, vamos a proceder a guardarlo. Vamos a proceder a guardar en formato de XF. Lo voy a guardar en una versión 2013 para que todo el que trabaje sobre este archivo o lo revise pueda abrirlo sin ningún tipo de problema. Geometría planta ETABS 2021. Vamos a guardarlo con ese nombre. Ok. Bueno, no necesitamos guardarlo en otro formato. Perfecto. Bueno, estamos en el software ETABS. Me imagino que muchos de ustedes ya han interactuado con este programa. Es un programa muy amigable, puedo decir, donde tú puedes trabajar. De repente se pueden hacer algunas mejoras sobre este programa, pero tiene todo lo necesario y lo básico para poder empezar. Vamos a importar el archivo. Nos vamos a File. Bueno, vamos a abrir un nuevo modelo primero para que no tengamos ningún tipo de interferencia por otros proyectos. Primero vamos a ver cuál es el sistema de unidades que vamos a utilizar, cuáles son los códigos referenciales que vamos a ingresar en el software ETABS. Algo que nos va a predominar para este proyecto, al menos para este curso, es el concreto. El material base para elaborar va a ser el hormigón armado. En este caso vamos a trabajar con la ACI 318-2014. Y si en algún momento necesitamos añadir una base de datos en cuanto a secciones, pues vamos a trabajar con la AICC 14 y de la misma manera con la 36010. Ok. Primero vamos a generar nuestro formato en planta, indicando qué cosa. Que tenemos 6 niveles, el número de niveles son 6, la altura de piso es de 2.70. Ya, otra cosita antes de aquello. Estoy olvidando, por favor. Estoy olvidando cambiar las unidades. Vamos a trabajar en métrica MKS, metros kilogramos segundo.
y lo demás lo mantenemos. No he olvidado esa parte, por favor. Ahora sí, tenemos la altura de piso, tenemos el número de niveles 6, tenemos la altura del piso típico de 2,70 metros de alto, la altura del primer piso de la planta baja, que sería 3,06 metros. Ok, esto va a ir en blanco porque nosotros vamos a generar las grillas al momento de importar de AutoCAD a ETABS. Vamos a generar nuestras grillas en elevación. Si vamos recordando un poquito sobre si vamos revisando un poquito las diapositivas antes de proceder con AutoCAD, tenemos lo siguiente. Tenemos la altura de entrepiso, solo para que lo puedan ver y revisar. La primera altura es de 3,06, la altura de la planta baja, desde el nivel del piso terminado hasta el nivel de la losa terminada. Y los demás niveles son de 2,70 de alto. Tenemos cuántos niveles en total: 1, 2, 3, 4. Vamos a ir marcando un poquito. Tenemos el primer nivel, tenemos el segundo, tenemos el tercer nivel, cuarto, quinto y un sexto nivel para la terraza. Entonces es aquello que anotamos. Tenemos 6 niveles, la altura de la planta baja 3,06 y la altura de los demás niveles de 2,70. Perfecto. ¿Qué otra cosa necesitamos conocer para ir modificando, para ir añadiendo en el software? Algo que ya estuvimos realizando. Dijimos que son 6 niveles, perfecto. Dijimos que la altura típica de los pisos es de 2,70, ok. Y la altura de la planta baja es de 3,06 metros, perfecto. Posterior a ello vamos a ir generando nuestras grillas en altura, en elevación. Para ello, ¿qué necesitamos conocer? Vamos a revisar la siguiente diapositiva para ver qué necesitamos conocer. 1. Ya habíamos revisado este cuadro de evaluación en la primera clase en aspectos geotécnicos. De esta diapositiva, de esta presentación, vamos a determinar cuál es la profundidad de desplante que vamos a utilizar para nuestras fundaciones. Sin embargo, la primera clase hablábamos de parametrizar estos valores. Existen muchos otros métodos con los cuales tú puedes ir determinando cuál es la capacidad admisible que vamos a utilizar y cuál es la profundidad de desplante para nuestras fundaciones superficiales, en este caso zapatas. Por ejemplo, en el presente cuadro de evaluación del estudio geotécnico tenemos profundidades similares, por ejemplo 1,20, 1,50, 1,80, 2 metros. De la misma manera tenemos esas mismas profundidades de análisis para cada ensayo SPT. Obviamente el suelo es un material heterogéneo, no tiene características ni mucho menos propiedades en común. Para ello nos presenta este cuadro una capacidad admisible
en función a la profundidad. Por ejemplo, si consideramos una profundidad de 1,20, tenemos una capacidad de 1,27 kilogramos centímetro cuadrado para el ensayo SPT número 1. Para el ensayo SPT número 2, se tiene a esa misma profundidad una capacidad admisible de 1,18. De la misma manera para el ensayo SPT número 3 y el 4. ¿Qué hemos hecho con esto? Simplemente hemos tomado en cuenta todas las capacidades admisibles a esa misma profundidad. ¿Para qué? Para emplazar las zapatas a un mismo nivel de profundidad, a una misma profundidad de desplante, con el fin de evitar que cosas podemos fácilmente emplazar a distintos niveles de profundidad, pero estos mismos van a conllevar a qué cosa, que la construcción se ejecute en mayor tiempo, porque va a haber un mayor control, que las dimensiones de las zapatas sean variables y no podemos darnos el lujo de tener unas zapatas muy variables en cuanto a sección. Es decir, si tengo 5 zapatas, por ejemplo, no puedo tener una zapata de 1,20 por 1,20, otra zapata de 1,50 por 1,50, otra zapata de 2 metros por 2 metros, y así no puedo tener dimensiones de fundaciones muy variables. Tengo que ir parametrizando estos valores. Sin embargo, también mucho va a depender de cuál es la magnitud del proyecto. Parametrizando estos valores, vamos a tener una capacidad admisible de 1,24 kilogramos centímetro cuadrado y vamos a emplazarlas a 1,20 de profundidad. Tomando estos dos valores que son muy importantes al momento de realizar nuestra modelación, y obviamente nos van a servir también como dato base para el diseño. Conociendo aquello, vamos a ir a realizar nuestro modelo. Sin embargo, vamos a revisar también qué otra cosa tenemos en las diapositivas para poder tomar en cuenta en nuestro modelo. Como podemos observar, tenemos qué cosa: la profundidad de desplante de las fundaciones, DF. Esta profundidad va a ser básicamente medida desde el nivel de terreno, hasta la profundidad donde se va a emplazar la zapata. Por ejemplo, supongamos que se emplaza la fundación y esta va a ser la medida de 1,20 metros, medidas desde el nivel de terreno hasta la base de la fundación, en este caso la zapata. Tenemos la altura típica de los pisos de 1,70. Tenemos la altura del primer nivel de 306 de la planta baja. Nuestro piso maestro va a ser la planta baja. Vamos a cambiar, en este caso estaba el piso 1, vamos a cambiar a la planta baja, recuerden aquello, para que toda modificación, toda añadidura que se vaya a realizar, se lo trabaje en función a la planta baja. ¿Qué otros datos necesitamos para este aspecto? Bueno, simplemente aquello. Vayámonos entonces a etapas, a desarrollar nuestro modelo con todas estas consideraciones.
Perfecto. Vamos a ir modificando esta pequeña casilla en función a todo lo que habíamos revisado anteriormente en las diapositivas. ¿Qué tenemos aquí? ¿A qué profundidad está emplazada la fundación? 1,20. ¿Cuál es la altura típica? 2,70. Perfecto. ¿Cuál es la altura del nivel? 306 sumados más 1,20. Tenemos que tener aquello. Y ¿qué otra característica más tenemos que considerar? Por ejemplo, en cuanto a las alturas, tenemos que también modificar nuestro piso maestro. Aquí vamos a tener 4,26. Perfecto, tenemos una altura de planta baja de 306, los demás están bien. Nuestro piso maestro va a ser, bueno, empezaremos a colocar nombrecitos. Vamos a tener nivel de fundación, perfecto. Tenemos planta baja, piso 1, piso 2, piso 3, piso 4, terraza. Perfecto. Nuestro piso maestro va a ser la planta baja. Todos los niveles los vamos a trabajar en función al piso maestro, en este caso a la planta baja. Ok, en la terraza no estamos poniendo un piso maestro debido a que no tiene la misma distribución arquitectónica, es decir, en la terraza no existen baños, no existen dormitorios, cocinas y demás que componen el departamento. Por lo tanto, va a trabajar de manera independiente. Bueno, aquello en cuanto a esa modificación. Perfecto, y le damos OK. Y OK. Vamos a irnos a archivos. Vamos a importar un archivo de XF. Lo habíamos guardado en planos, en la carpeta planos con geometría planta ETABS 2021. Abrir. Hemos trabajado en unidades de metros. Vamos a importar la planta baja como un piso maestro. OK. ¿Qué también tenemos? Podemos ver y desglosar estas pestañas que tenemos, y vamos a ir viendo que tenemos unos layers de arquitectura, es decir, unos layers que habíamos trabajado en AutoCAD. Estos mismos nos van a permitir ya trabajar con los layers propios de ETABS y no así con los de AutoCAD, que solo son unos layers auxiliares para poder trabajar. ¿Qué hacemos primero? Vamos a generar nuestros layers en AutoCAD, primero de ejes, es decir, agregamos una grilla. Perfecto, se han generado nuestras grillas. Segundo,
Vamos a generar nuestras columnas de la misma manera. Agregamos elementos o objetos de tipo columna. Perfecto, ya se han generado nuestras columnas. Que también vamos a generar las vigas de tipo beam. Ok. Y por último, la losa. Esta losa es de tipo área como tal, un objeto de tipo área, de tipo superficial. Perfecto. Ya tenemos generado nuestras grillas, tenemos generado nuestro elemento. ¿Qué más vamos a requerir? Una vez teniendo todo esto, podemos ya empezar a trabajar. Podemos empezar a trabajar con nuestro modelo como tal. Solo algunas recomendaciones. Mientras el proyecto sea de gran envergadura, sea demasiado grande o mediano, mucho va a depender cuál es tu capacidad para poder trabajar a tu modelo. Mientras tu modelo estructural esté bien desarrollado, esté muy bien trabajado, que te puede llevar semanas, te puede llevar de repente meses, el proyecto te va a salir mejor, el proyecto va a ser más factible y obviamente ya cuando tengas el producto terminado con una propuesta estructural, vas a ver de que existe buena relación entre sus secciones, dimensiones y demás. Entonces, como este es un curso básico, vamos a irlo trabajando de manera a modo grosso, sin perder los criterios que debemos considerar, que también es válido considerar en cualquier tipo de proyecto. Bueno, ya revisando de la etapa de interacción AutoCAD Etaps, estamos en el proceso de generar nuestra geometría del edificio. Ya hemos importado en un archivo de XF. ¿Qué vamos a realizar? Estas diapositivas también se les va a facilitar donde están la secuencia de pasos que deben seguir para este tipo de métodos, digámoslo así. Ya hemos importado. Recuerden, estamos trabajando de la misma manera en metros, planta baja. Ok, hemos generado nuestras grillas. Ya la tenemos trabajada de esta manera. Posterior a ello, hemos ido asignando algunos elementos de tipo grids, de tipo columnas, de tipo vigas. No se preocupen, el procedimiento está también anotado por si existe alguna duda. De la misma manera se ha ido generando, asignando las losas de tipo área. Posterior a ello vamos a ir borrando todas estas grillas auxiliares que hemos exportado de AutoCAD. Vamos a irlas borrando porque ya tenemos nuestras grillas generadas en Etaps en las cuales vamos a trabajar. Y posterior a ello vamos a ir generando nuestro modelo como tal. Pero previo a ello, tratando un poquito estos pasos que nos sirven para trabajarlo mejor, vamos a ir también generando las propiedades de nuestro modelo. Sin embargo, vayamos a trabajar en Etaps. Perfecto. Vamos a
a irnos a opciones. En opciones vamos a revisar las opciones de arquitectura. Si revisamos un poquito, tenemos todos los layers de AutoCAD generados también en ETABS. No nos van a servir porque ya tenemos generados los mismos layers de ETABS. Vamos a deseleccionar todo. Ok, perfecto. Aquí vamos a trabajar en planta baja, aplicar. Ok, tenemos esto. Ahora tenemos que ir trabajando sobre este modelo. Sin embargo, vamos a ir dibujando. Por ejemplo, aquí tenemos que se ha dibujado una viga de tipo none, que de repente nos va a servir o de repente no. Pero vayamos a revisar primero, a definir la sección, materiales y demás. Empezamos por materiales. Ya tenemos materiales predefinidos, los cuales podemos trabajar con aquellos o de repente no, pero vamos a ir generando nuestros propios materiales definidos por el usuario. Primero de tipo concreto. Ok, vamos a ponerle un nombre para el primer material. Vamos a trabajar con un hormigón F'C de 200 kilogramos fuerza centímetro cuadrado. De tipo concreto, es un material isotrópico obviamente. El peso del material va a depender mucho de la región en la cual estemos trabajando, pero generalmente, luego de revisar varios ensayos de laboratorio, está rodeando los 2500 kilogramos metro cúbico. Esto va obviamente a ser variable en función a la región en la cual estén trabajando, en función a los materiales que componen el hormigón, como ser la grava, arena, cemento y demás. También podemos calcular el módulo de elasticidad. Con el que generalmente, personalmente trabajo, es con 15.100 por raíz cuadrada o SQR de 210. Ok, tenemos el módulo de Poisson. Sí, este módulo puede ser variable también, pero no va a ser tan variable como decir tenemos 0,2 y que yo pueda tener un hormigón de 0,5. No va a ser tan variable. Sin embargo, va a estar variando entre 0,20 hasta 0,30. Mucho va a depender de la elaboración del hormigón y el control de calidad, obviamente. También vamos a modificar la resistencia característica a compresión del hormigón. No es un concreto liviano. Ok, ¿qué otro dato necesitamos conocer? Bueno, simplemente aquello hasta el momento. Ok, tenemos también las características ya definidas del refuerzo de acero. Puedo revisarlas y trabajar sobre aquella directamente, o puedo generarlas por el usuario. En este caso vamos a trabajar sobre el acero grado 60. Vamos a poner acero de refuerzo de tipo rebar, ¿sí? Con un peso de 7.850. Generalmente está por esa cantidad el metro cúbico, bueno, la tonelada
de acero más o menos. ¿Qué otra cosa tenemos que considerar en el análisis? Bueno, aquí podemos ir modificando según las características del material que vayamos a tener, según el catálogo que se nos proporciona al momento de comprar el refuerzo de acero. Y ok, tenemos nuestros dos materiales para poder trabajar. Perfecto. De la misma manera, en la diapositiva están representadas las características que se van a ir considerando en cuanto al hormigón, cómo se añade, cuál es el proceso de la misma manera. Por ejemplo, en Bolivia utilizamos el refuerzo de acero de 4200, pero en realidad este tiene una resistencia a la fluencia de 5000 kilogramos centímetro cuadrado. Tenemos que ir viendo esas características. ¿Qué otras cosas más necesitamos saber sobre este elemento? Bueno, está en la tabla anotada para que ustedes puedan ir revisando y anotando para que puedan ir trabajando mejor en su modelo. De la misma manera, en los catálogos se presentan las características mecánicas. Bueno, en la presentación tenemos cuál es el procedimiento para poder generar estos materiales de la misma manera. Ya conociendo los materiales que componen el hormigón armado, es decir, el concreto, el hormigón y el refuerzo de acero como tal, realizamos un predimensionamiento. Este predimensionamiento se lo ha realizado, bueno, se han tomado los datos en etapas, tomando en cuenta qué cosas, qué aspectos en particular. Por ejemplo, se ha considerado cuáles van a ser las secciones de una columna de esquina, ya para el predimensionamiento obviamente. De la misma manera, cuál es el área tributaria para una columna medianera y para una columna de tipo céntrica. ¿Qué cosas también se ha considerado? Se ha considerado cuál va a ser la losa crítica. Habíamos mencionado el día lunes que mientras una losa tenga mayor cantidad de lados discontinuos, este va a ser la losa más crítica, el paño más crítico al momento de considerar un predimensionamiento. Sin embargo, la losa más crítica que se tiene, considerando dimensiones obviamente, se ha considerado que es este de aquí, esta losa de aquí. Uno de los aspectos que nos fijamos, sí, son los lados discontinuos con relación a los lados continuos, y otro de los aspectos, las longitudes que estos mismos tienen. Perfecto. Teniendo aquello en cuenta, tenemos una losa crítica de 450 por 360. Tenemos un área tributaria de columna de esquina de 4.56 metros cuadrados. Tenemos un área tributaria de una columna medianera de 7.25 metros cuadrados y de una columna céntrica de 14.44 metros cuadrados. Esto nos va a permitir predimensionar, También les voy a pasar en un archivo de XF, bueno, el coordinador les va a facilitar en un archivo de XF este material. Ya realizando un predimensionamiento, estas son algunas capturas que se han realizado de la planilla de MATCAD.
Sin embargo, también se les va a facilitar la planilla de MATCAD. Recalco que hemos predimensionado. Hemos predimensionado unas columnas en las cuales como referencia tenemos de que ante sistemas aporticados como sección mínima son de 625 centímetros cuadrados o columnas de 25 por 25. Ante sistemas de losas planas, reticulares y demás, se tienen como sección mínima de 900 centímetros cuadrados o 30 por 30, columnas de 30 por 30. Realizando el predimensionamiento, considerando las áreas tributarias revisadas anteriormente, tenemos que para columnas de esquina y medianeras, columnas de 25 por 25. Para columnas centrales, tenemos columnas de 35 por 35. Esas secciones vamos a irlas modelando en etapas, no olvidarnos de aquello. De la misma manera, para vigas, la luz crítica que hemos encontrado en nuestra geometría arquitectónica es de 450 metros o 450 centímetros, trabajando dentro del orden de 12 para vigas principales con distribución directa de esfuerzos. Tenemos un predimensionamiento de vigas de 20 por 40. En cuanto a losas, considerando esas características que hemos revisado anteriormente, tenemos un espesor de losa de 25 centímetros y un ancho de nervio de 10 centímetros. Perfecto. ¿Qué otra cosa también hemos encontrado? Bueno, ¿qué otra cosa también hemos predimensionado? Por ejemplo, las escaleras, hemos asumido primero un ancho de huella de 30 centímetros y contrahuella 17 centímetros, anchos recomendables que ya lo habíamos revisado anteriormente. Tenemos una longitud de descanso de 1,20 que también nos va a servir como un dato preliminar para poder determinar cuál es la longitud total de la escalera medida desde el primer tramo y el descanso. Tenemos una longitud total de 360, trabajando en el orden de 25 debido a que esta va a trabajar con una losa maciza inclinada. Tenemos un espesor de 15 centímetros. Tenemos una huella de 30 obviamente y la contrahuella de 17. En cuanto a las vigas de Asiostre, de la misma manera, la luz crítica, al igual que en las vigas de encadenado, es de 450 centímetros, trabajando en el orden de 14 debido a que son vigas secundarias de segundo orden. Pues tenemos unas vigas de 35 por 15. 35 por 15. Perfecto. Conociendo a grosso modo cuáles son las secciones que vamos a utilizar en el predimensionamiento o en el modelado, vamos a ir trabajando con estos elementos. Recalcar de que estos elementos que tenemos ya predimensionados son preliminares, no son definitivos. Ya en el análisis estructural pues nos va a indicar si estos mismos son necesarios o de repente tenemos que ir incrementando alguno de los elementos. Perfecto. Todo este procedimiento de añadir las cargas, de añadir las secciones, vamos a irlos realizando en etapas. Sin embargo, todo el procedimiento como tal están plasmados en las presentaciones
para columnas, para vigas de hormigón, para vigas de encadenado, escaleras, también para losas, para fundaciones superficiales. Según nuestra lógica, una fundación superficial en cuanto a la consideración de secciones de elementos estructurales secuenciales debería ser el primer elemento en diseñarse, pero no es así como tal, es el último elemento que se diseña debido a que en la superestructura pueden haber modificaciones y estas modificaciones van a generar que se redistribuyan los esfuerzos en la losa, en la estructura y tengamos obviamente nuevas cargas a nivel de fundación. Es por ello que las fundaciones superficiales, en este caso zapatas, se diseñan al último. Bueno, iremos a trabajar entonces con etapas. Perfecto, entonces ya teniendo esto, pues vamos a ir a definir, ya tenemos definido nuestros materiales, ok, vamos a ir a definir algunas secciones. Empezamos por las columnas y vamos a decir qué cosa, vamos a agregar una nueva propiedad de tipo concreto, obviamente. ¿Qué decimos? Generamos una columna de 25 por 25 de hormigón. Vamos a darle un color oscuro para las columnas. Ya ustedes pueden ir personalizando aquello. Vemos si modificamos algunas propiedades de inercias. En este caso, lo más recomendable para columnas es trabajar con las inercias brutas, con las inercias gruesas. Entonces no modificamos nada, ok. Vemos que modificamos en los refuerzos. El tipo de diseño va a ser básicamente en función a los momentos y la carga axial, perfecto. El refuerzo de acero se va a dar en los dos casos, en el refuerzo de acero longitudinal y transversal. Tenemos una configuración de tipo rectangular basada por estribos y en primera instancia le vamos a decir que nos los chequee simplemente. Ya vamos a ir posteriormente viendo cuál es la diferencia entre diseño y chequeo. En cuanto a las barras longitudinales, vamos a ir trabajando solo como dato tenemos de que en columnas trabajamos con con recubrimiento libre, es decir que trabajamos, si tenemos, vamos a ir dibujando aquí, si tenemos, por ejemplo, un estribo de este estilo que esté confinando estos refuerzos longitudinales, el recubrimiento libre va a ser medida desde el paramento del estribo. Este recubrimiento libre es el que se utiliza en columnas, recalco. Bueno, entonces tenemos un recubrimiento libre mínimo de 25 milímetros o 2.5 centímetros. Vamos a ir revisando también cuál es el número de refuerzo de acero longitudinal paralelo a la dirección 3. En este caso, si se fijan, tenemos paralelo a la dirección 2, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 refuerzos. Y paralelo a la dirección 3, tenemos 1, 2, 3 simplemente. Pero para una columna de 25 por 25, utilizando cuantías mínimas y con refuerzos de acero de 12 milímetros de diámetro,
prácticamente vamos a tener en una dirección 3 y en la otra dirección 2, independientemente de las direcciones. Teniendo así como un total de refuerzos de acero longitudinal, 6 fierros de 12 o 6 fierros de media para una columna de 25 por 25. Que también necesitamos saber en columnas, en refuerzo de acero transversal, en las barras de confinamiento, vamos a trabajar con fierro de 8 milímetros. Estos mismos van a estar espaciados a 15 centímetros, es decir, estribos pi de 8 cada 15 centímetros. Vamos a anotarlo aquí. Estribos pi de 8 estribos pi de 8 cada 15 centímetros. También necesitamos conocer cuál es el número de barras de confinamiento paralelos a la dirección 3, que vamos a ir tomando en cuenta en ese aspecto. De la misma manera, si tenemos un estribo que confina estos refuerzos longitudinales, nos dice que en la dirección 3, paralelos a la dirección 3, tenemos 3 barras de confinamiento. ¿Qué significa? Paralelos a la dirección 3, me dice que tengo 3 barras de confinamiento. Vamos a cambiar de color y poner un rosado. Tenemos 1, 2, y si me dice 3 es porque seguramente está considerando un carnicero allí en el refuerzo de acero de confinamiento. Entonces tenemos 1, tenemos 2 y tenemos 3. De la misma manera en la otra dirección. Esto vamos a ver si es necesario o no ya en el análisis, en el diseño estructural. Entonces, para empezar, simplemente vamos a colocar 2. Es decir, que va a estar confinado simplemente por un estribo. Y esas son todas las modificaciones en cuanto a la sección de columnas. Ok, perfecto, tenemos nuestras 6 barras de media o de 12 milímetros. Ok, vamos a agregar una copia de esta propiedad de columna para generar la columna de 30 por 30. Columna 30 por 30, de la misma manera vamos a cambiar el color. Vamos a revisar las propiedades, se mantienen. En cuanto a las propiedades del refuerzo de acero, de la misma manera se mantienen, pero como cuantía mínima para una columna de 30 por 30 son 8 barras de media o 8 barras de 12. En este caso vamos a colocar 3 en ambas direcciones. Y ok, 3, 6, 7, 8 barras. Perfecto. Ya tenemos generadas nuestras 2 columnas. Vamos a ir a agregar una nueva propiedad de tipo rectangular, obviamente, concreto. Vamos a generar una viga, nuestras vigas. Empezamos por la viga de encadenado, que va a ser de 20 por 40. Vamos a colocar un color azul. La altura, primero la altura, tenemos 400 milímetros o 40 centímetros, la base de 200 milímetros. Perfecto. Ahora sí, en vigas sí modificamos. ¿Por qué?
Recuerden, en la primera clase se había mencionado de que tenemos que generar mecanismos de disipación de energía. Para ello utilizamos simplemente el 30% en las inercias con relación a torsión y el 50% con relación a momentos. ¿Qué otra cosa podemos indicar de esto? Podemos fácilmente decir, si dibujamos aquí, podemos fácilmente decir que cuando trabajamos en hormigón armado, en la materia de hormigón armado, recuerden que siempre generábamos una sección. Perdón, voy a mejorar el dibujo. Recuerden que siempre trabajábamos con una sección, de viga, donde simplemente la mitad se nos presentaba como concreto en los primeros análisis de la mecánica estructural, y abajo nos presentaban refuerzos de acero. Entonces es uno de los criterios que también por los cuales se considera el modificar estos factores de inercia bruta en relación a la inercia efectiva, porque se nos presentaba en principio este tipo de análisis, y es de esto que se va generando estas modificaciones, estos factores de inercia efectiva. Perfecto. Teniendo aquello, ¿qué vamos a ir considerando? Ok, vamos a modificar un tanto el refuerzo de acero. Vamos a trabajar como viga respecto al momento en la dirección 3, con refuerzo de acero en las barras longitudinales y transversales, y podemos decir aquí qué cosa, un aspecto muy importante, de que en vigas utilizamos prácticamente el recubrimiento mecánico. No se olviden, utilizamos el recubrimiento mecánico. Es decir, si yo tengo esta viga con este refuerzo de acero transversal, es decir, mi estribo, el recubrimiento mecánico va a estar medido desde el eje del refuerzo longitudinal hasta el paramento de la columna. Ese va a ser mi recubrimiento mecánico. Utilizando un refuerzo de acero pi de 8, un refuerzo de acero longitudinal, vamos a ir anotando. Utilizando un refuerzo de acero pi de 12, utilizando un refuerzo de acero transversal, que es el estribo, pi de 8, vamos a tener en total, ¿cuánto? Y utilizando un recubrimiento libre de 2.5 centímetros, vamos a decir que el recubrimiento mecánico es igual a 2.5 centímetros más el refuerzo de acero transversal, que sería 0.8 centímetros, más el centroide, más la mitad del refuerzo longitudinal, que va a ser 1.2 medios, ¿no?
teniendo así como recubrimiento mecánico igual a cuánto. Tenemos 2.5 más 0.8 más 1.2 medios. Tenemos como recubrimiento mecánico igual a 3.9 centímetros. Es aquello que debemos considerar al momento de poder tomar en cuenta nuestras propiedades. Por ejemplo, en el caso de las vigas. Perfecto, tenemos un recubrimiento mecánico de 39 milímetros en la parte superior, de la misma manera en la parte inferior. Ok, listo, ya tenemos modificada nuestra propiedad de viga. Vamos a agregar una copia. Y a este le vamos a llamar viga de ardiostre, siendo así una viga de 15 por 35. Vamos a ponerle de color plomito, 350 por 350 por 150 milímetros. Ok, listo, ya tenemos generada nuestra viga de ardiostre. De la misma manera las vigas de encadenado. Nos toca generar nuestra losa de entrepiso y también la losa, la escalera. Para elementos frame ya tenemos listo. Ok, vamos a ir a definir nuestros elementos de tipo slab. Vamos a agregar una nueva propiedad indicando que esta es una losa nervada unidireccional. Repito, es una losa nervada unidireccional debido a la proporción geométrica de estos. De cuánto por cuánto va a ser. De eje a eje, medidos de nervio a nervio, va a ser 50 centímetros. El espesor es de 25 centímetros. El ancho de nervio es de 10 y el espesor de la carpeta de compresión de 5 centímetros. Perfecto, esa va a ser nuestra nomenclatura. Es de hormigón. Y hablando un poquito sobre el tipo, entre shell thin y shell thick. Shell thin utilizamos cuando los elementos placa no están sometidos a esfuerzos de punzonamiento, no están sometidos de manera directa a esfuerzos de punzonamiento, corte o cizalla. Entonces, en el caso de losas utilizamos shell thin. Vamos a cambiar de color a un rosado. Es un tipo rivet. Medida desde el eje del nervio hasta el eje del nervio tenemos 50. El espesor de la losa como tal, tenemos un espesor de la losa de 250. Tenemos un espesor de compresión, una carpeta de compresión de 50 milímetros. Tenemos un ancho de nervio de 10 en la parte inferior y superior, de 10 centímetros o 100 milímetros. Tenemos también un espaciado perpendicular de eje de nervio a eje de nervio de 50 centímetros. Vamos a generar unos nervios paralelos al eje en la dirección 1 o X. Y ok, perfecto. Vamos a también agregar una nueva propiedad para lo que son escaleras.
escalera. Bueno, vamos a poner una escalera de espesor igual a 15 centímetros. Este va a ser de la misma manera, va a trabajar como un shell team porque no está sometido a esfuerzos directos de funcionamiento, corte y cizalla. Por lo tanto, podemos poner un color naranja. Va a trabajar como un espesor de losa maciza de 15 centímetros. Ok, ya tenemos lo básico para poder empezar a trabajar nuestro modelo. Sin embargo, vamos a ir trabajando un poquito con lo que es el dibujo. De repente es un tanto tedioso poder trabajar con este tipo de elementos, bueno, trabajar esta etapa, pero es necesario. Vamos a seleccionar todas las columnas, vamos a asignar elementos frame con una sección de columna 25 por 25, ya vamos a ir modificando poco a poco. Perfecto, que también vamos a ir nuestras vigas, vamos a ir trabajando nuestras vigas. Estamos con una sección de tipo none, entonces nos vamos a seleccionar los elementos de tipo frame con propiedad none, seleccionar, close, vamos a asignar unos elementos frame de tipo vigas de encadenado de 20 por 40. Perfecto. Ok, ¿qué otra cosa necesitamos conocer también de esto? Vamos a ir tanto a observar nuestros elementos, cómo se encuentran extruidos. Perfecto. Ok, si pueden apreciar, la relación de elementos no es tan bueno, tenemos que ir trabajando en aquello. Por ejemplo, nos faltan trazar algunas vigas, quitar algunas vigas, vamos a ir trabajando en aquello. Por ejemplo, vamos a borrar esto también. Ok, vamos a ir a generar nuestras vigas de encadenado de 20 por 40 de tipo lineal. Estos mismos se pueden ir trabajando a gusto de cada uno. Cada uno puede ir viendo la manera de cómo generar estos elementos. Lo importante es de llegar a un resultado idéntico, independientemente del tipo de software que vayan a utilizar. Es un tanto tedioso realizar esta parte, pero es necesario, vuelvo a recalcar, es muy necesario poder
trabajar para que no tengamos algún tipo de problema al momento de realizar el análisis. Pueden ir observando, ya se va en la parte derecha, en el modelo tridimensional, ya se va generando nuestra pequeña edificación. Perfecto. ¿Dónde más necesitamos vigas? De repente vamos a ir a modificar estos también. Ir a modificar estos que se generan. Lo bueno del ETABS con relación a SAP 2000 es de que ETABS ya te reconoce al momento de que este se intersecta con alguna viga o una losa, ya te reconoce de que se está intersectando. Muchos otros programas no reconocen aquello. Por ejemplo, SAP 2000 tienes que ir discretizando, tienes que ir uniendo. Es un software muy completo, lo diría, pero es un software muy completo para poder trabajar cualquier otro tipo de estructuras, incluyendo edificaciones, obviamente. Bueno, parece que ya están nuestras vigas, ya está nuestra losa. Ok. Necesitamos dibujar nuestra escalera. Perfecto. Vamos a modificar, vamos a añadir un plano de referencia. Como la primera altura de la planta baja es de 306 y nuestra escalera es simplemente de 2 tramos, entonces el primer descanso va a estar medido a 1.53 metros. El segundo descanso, como el segundo nivel o las demás alturas típicas, es de 2.70. La mitad sería 1.35 más 306 de la planta baja, tenemos 4.41 metros de alto. Ok, generando aquello, pues vámonos a trabajar. Vamos a darle un refresh para que reconozca. Perfecto. Vamos en 1.53. Vamos a ir a generar nuestra losa. Hemos creado con una losa escalera, siempre en sentido antihorario, por favor. Y si tienen un computador, una laptop así de alta gama, entonces no hay problema, pueden trabajar en el sentido que ustedes gusten. Empezamos con el nivel 0, empezando desde la planta baja, subimos a la mitad, que sería la altura de 1.50, el descanso. Perfecto. Generamos también nuestro pequeño descanso, y del descanso tenemos un arranque, hacia el primer nivel. Estaríamos ya llegando a la planta baja. Perfecto. Ok. Desde la planta baja
desde la primera losa tenemos que subir hasta la mitad, que sería 4.41 metros de alto. A esa misma altura se va a ir generando nuestro pequeño descanso de la escalera. Y ya con eso tenemos que llegar al nivel 5.76, que sería el siguiente directamente. Perfecto. Ya tenemos aquello. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Viendo en nuestro modelo 3D podemos observar de que ya tenemos generadas nuestras escaleras, nuestras vigas, columnas y losa. Vamos a trabajar un poquito en cuanto a las grillas. Vamos a ir mejorando un poquito. Vamos a modificar las grillas que tenemos. Si pueden observar, estas grillas están con otros nombres a los que los hemos traído. Lo he reconocido mal, no hay problema. Este es F, E, D, C, B, y así vamos a ir modificando cada uno de las grillas que tenemos. Este es un eje E', 3', D', C', perfecto, y tenemos 1. Ok. Como se puede observar en la parte superior derecha, vamos a trabajar con bot, donde nos genera dos burbujas en las grillas en ambas direcciones. Pueden trabajarlo simplemente al inicio o al final, depende de cada uno de ustedes. Es más para personalizar su proyecto, para ponerle un tanto más personalizado a cada uno de ustedes. Es como tener su marca en cada proyecto que vayan realizando. Tienen que ir acostumbrándose a ese tipo de aspectos, de personalizar cada proyecto. Toma su tiempo, sí, pero es necesario. Y ok, perfecto, refresh. Ok, listo. Hasta ahora ya tengo mis grillas personalizadas. Vamos a guardar este archivo. De repente se nos cierra el programa y ya estamos fregados. En la carpeta, vamos a guardar en análisis estructural. Decimos modelo geométrico 1, guardar. Ok. Vamos a seleccionar según propiedades todo lo que son columnas, todo lo que son vigas. En este caso tenemos vigas y columnas de 25. Seleccionar close. También vamos a seleccionar todo lo que son elementos de tipo área, por ejemplo nuestra losa. Seleccionar OK. Y le vamos a decir que este mismo editar, vamos a replicarlo en función a la cantidad de pisos que tenemos, desde el piso 1, piso 2, piso 3 y la terraza. Al final lo vamos a modificar, vamos a eliminar algunos que no necesitamos. Aplicar, OK. Ya tenemos nuestro modelo generado. Que también necesitamos el muro de corte. Nos estamos olvidando del muro de corte. Vamos a generar un murito de corte para poder simular nuestra caja de ascensor. Tiene este tipo, ¿sí? Tiene este tipo
Vamos a revisar cuáles son las dimensiones de estos. Para revisar dimensiones nos podemos ir a Draw Dimension Lines. Tenemos 2 metros por 2 metros, perfecto. Generando nuestra cajita de ascensor, vamos a tener de cuánto, 2 metros por 2 metros. Vamos a considerar un espesor de 20 centímetros. Perfecto. Ok. Y ya tenemos nuestra caja de ascensor. No hemos generado una propiedad para la cajita de ascensor. Vamos a generar, no hay problema, agregamos una nueva propiedad. Decimos muro de ascensor de espesor igual a 20 centímetros. Recuerden, es un predimensionamiento, más no nos define si este va a ser la sección definitiva o no. Va a ser un shell tip, sí, porque está sometida a esfuerzos directos de corte, punzonamiento y cizalla. Perfecto. Ok. Y le damos con el lapicito un refresh. Vamos a revisar esto. Si bien hemos creado una sección, pero más no lo hemos revisado con qué tipo de elemento está. Vamos a revisarlo para cambiar. Está con un seleccionamos con una propiedad de tipo wall, muro. Está con un muro 7 si no me equivoco. Seleccionar close. Vamos a asignar también vamos a asignar también un elemento shell o un wall, puede ser independientemente, no importa. Lo importante es realizar el análisis, aplicar y ok. Perfecto. Ok, ya tenemos nuestro modelo generado. ¿Qué vamos a necesitar también? Bueno, si nos vamos a la terraza, nos estamos olvidando de algo muy importante. Vamos a seleccionar por propiedades de tipo slab, la escalera, select close, solo quiero observar lo que he seleccionado. Perfecto. Vamos a replicar también nuestra escalerita. A lo largo de todos los niveles. Vamos a asignar, editar, replicate. Ya tenemos en el piso 1, piso 2, piso 3, piso 4, aplicar. Ok. Le decimos que quiero ver todos los elementos. Perfecto. ¿Qué más tenemos? Puedo decirle que quiero ver mi elemento extruido. Perfecto. Vamos a ir a modificar nuestra terracita. Vamos en terraza. Ok. No necesitamos estos elementos. No necesitamos estos elementos tampoco. Perfecto. Vamos a cerrar en la parte superior con una viga. Ok. Si pueden observar, la viga en este muro de corte no está, esta viga por ejemplo no está pasando hasta el otro extremo de la columna.
y de la misma manera en este sentido, porque cuando el muro de corte resiste a mayores esfuerzos de cortante, pobre viga no va a resistir. Entonces es por ello que simplemente con longitudes de desarrollos se empalman estos al muro de corte. Pero eso ya lo vamos a ir revisando con más detalle al momento de realizar el análisis. Bueno, al momento de revisar, tenemos una losa nervada. Para la tapa de la escalera, y de la misma manera tenemos que tener una losita para la tapa de la casa de máquinas. Perfecto. Tenemos generado nuestros elementos, tenemos generado ya la estructura. Vamos a agregar en las fundaciones, vamos a asignar una restricción, un apoyo, un vínculo de tipo empotrado. Aplicamos, ok. Vamos a subir al nivel 0, y donde tenemos la escalera, ese nudito, de la misma manera vamos a empotrar, aplicar y ok. Perfecto. Ya tenemos nuestro modelo realizado. Ok. Vamos a guardar este modelo también para que no tengamos percances. Ya hemos realizado todo esto y hemos llegado a esta propuesta, a una primera propuesta del modelo de nuestra estructura. Ya tenemos casi culminado nuestra propuesta estructural. Entonces, hasta ahí, por favor, al coordinador, si hubiera alguna duda, pregunta, curiosidad, por favor, hasta aquí vamos a llegar hoy día. Ya mañana vamos a entrar con todos los aspectos en cuanto al análisis de cargas, en cuanto a la asignación de cargas, y si tenemos que trabajar a nuestro modelo un poquito más, pues lo vamos a ir realizando. Bien, gracias. Los participantes, que quisieran realizar preguntas, puedan levantar la mano, por favor, para poder activar su micrófono. Bueno, es recalcarles que las preguntas sean del avanzado. Bueno, ahora estoy activando a Javier Martínez. Sí, hola, muy buenas noches. Gracias, ingeniero, por compartir su conocimiento. Hablo de acá, de Colombia. ¿Me escucha bien? Sí, le escucho. Adelante con la pregunta, por favor. Ingeniero, la pregunta, y viendo el modelo, es la siguiente. En el caso cuando tenemos sótanos y tenemos estructuras vecinas, ¿cómo puedo controlar o evitar que se presenten esos asentamientos por consolidación o daños debido al abatimiento del nivel freático, y esas columnas que estamos colocando en esos sótanos requieren diseño por cargas del empuje del suelo? ¿Cómo los debo diseñar o cómo los debo modelar o trabajar? Muchas gracias. Bueno, en cuanto a la consideración de los sótanos, primero, prácticamente trabajan como elementos fundamentales los muros de contención o los muros de sótano.
Sin embargo, las columnas que se vayan a generar de manera monolítica con los muros de sótano también tienen que estar diseñados. Mucho va a depender del análisis estructural. También tienen que estar diseñados a los empujes laterales que se van a generar por la tierra, por ejemplo. Dentro de estos empujes laterales también tenemos que considerar cuáles son las dimensiones, cuál es la magnitud de la edificación sobre el cual se está cargando estos muros de retención o los muros de sótano. Y en cuanto al nivel freático, lo que se recomienda generalmente, si el nivel freático es demasiado elevado, lo que se recomienda es tener buenos sistemas de drenajes para evitar asentamientos diferenciales a largo tiempo, es decir, asentamientos por consolidación en nuestros elementos estructurales, en este caso en nuestro sótano, en nuestra losa de fundación. Entonces tenemos que tener siempre de manera necesaria un buen sistema de drenajes para evitar este tipo de problemas. ¿Estamos bien con la pregunta? Ok, siguiente, por favor. Una pregunta, preguntan ¿cómo modelamos las vigas de aziostre y fundaciones superficiales en la geometría? Bueno, las vigas de aziostre se las van a modelar como una viga de encadenado de la misma manera. Justo me acaba de recordar de que tenemos que ir trabajando eso también en el modelo. No hemos puesto vigas de aziostre, pero lo vamos a realizar. Y las fundaciones superficiales vamos a realizarlas al último, vamos a modelarlas al último, debido a que como vamos a ir todavía trabajando en nuestro modelo, vamos a ir cargando, asignando cargas, primero gravitacionales, los cuales nos van a permitir determinar cuál es la carga a nivel de fundación, y con esta carga a nivel de fundación vamos a determinar cuál es la sección, cuáles son las dimensiones de la zapata que vamos a utilizar, y estas mismas las vamos a modelar posterior a ello, en etapas obviamente. Perfecto. Bueno, al siguiente, por favor, vamos a ocupar a Zichar. Hola. Buenas noches, Richard. Por favor, adelante con tu pregunta. Estamos importando planillas de AutoCAD. En el caso que no tuviéramos una planilla, ¿hay alguna forma como se hace, mediante grillas para determinar la estructura, o necesariamente hay que trabajar con el AutoCAD primero? Bueno, respondiendo a tu pregunta, yo lo había recalcado hace un momento, al momento de iniciar la modelación, pero vuelvo a mencionar, se puede trabajar con la interacción AutoCAD ETABS, puedes trabajar tus grillas en AutoCAD e importarlas a ETABS, o también puedes trabajar directamente tu sistema de grillas en SAP o ETABS, independientemente del programa, se puede trabajar ahí mismo también. Ya, ingeniero, gracias. De nada. Siguiente, por favor. A Williams Nieves, está activando el micrófono. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, Williams. Por favor, adelante con tu pregunta. Dos preguntitas, ingeniero. Una referente a las vigas. No pusimos refuerzo, ¿no?, en las vigas, sí en las columnas. Entonces, para hacer el diseño en el ETABS directamente ya no tendríamos que hacer un check, ¿no?, sino directamente tendríamos que hacer la opción de diseño. Ya. La segunda pregunta. La segunda pregunta es sobre la losa. Hemos tomado una opción de rivet
¿ese rivet es una losa vaciada en sitio o es una viga pretensada? Ya. En cuanto a la primera pregunta, sí, no hemos considerado refuerzo de acero como tal, como en las columnas. Sin embargo, vamos a directamente con los esfuerzos internos que nos presenten en el análisis, vamos a directamente a diseñar las vigas. Es por ello que se han considerado algunos valores en cuanto a inercias efectivas en función a las inercias relativas y absolutas. En cuanto a la segunda pregunta, estamos modelando rivet, significa una modelación de una losa vaciada in situ, recalco, para losas en una dirección. Ahora, en el caso de que quiera modelar una losa con viguetas pretensadas, voy a tener que modelar necesariamente vigueta por vigueta, ensamblando a mis vigas, obviamente. Entonces voy a tener que generar, al igual que genero unas vigas de una sección B por H, voy a tener que generar mis viguetas de la misma manera y empezar a dibujar apoyadas de viga a viga. Eso en cuanto a tu pregunta. ¿Está bien o tienes alguna duda más? Ok, al siguiente, por favor, vamos a activar a Próspero Loaiza. Inge, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, adelante con tu pregunta. Inge, más que todo un pedido sería, Inge, que por favor podría modelar una losa nervada en dos direcciones, que contenga, ¿no? Ahora más que todo en Bolivia se están construyendo muchas losas, los que son con ábacos, y nada más, Inge, sería eso. Por favor, no sé, sería algo sencillo, en un sitio o en algún vano más que todo, ¿no, Inge? Sería eso. Ah, ya, una losa plana. ¿Te refieres a una losa plana? Ya, vamos a añadir una losa bidireccional, una losa nervada bidireccional contenida por sus respectivos ábacos. En alguno de los vanos vamos a ir añadiendo para ver el comportamiento. Sí, gracias. Bueno, aquí una pregunta. ¿Cómo se modelan los ábacos de las losas? Pregunta. Los ábacos en una losa, generalmente, a ver, ¿qué es un ábaco? Es una especie de losa maciza que está directamente sometida a esfuerzos de punzonamiento. Es como una zapata y su columna, pero de manera invertida. Entonces, ¿cómo modelamos? De la misma manera como una losa maciza, se la modela de la misma manera, al igual que una losa maciza. En este caso, la ventaja de ETABS con relación a SAP es de que en ETABS, al generar tu modelo, al generar tu losa, ya sea nervada o reticular, ya te está considerando las inercias efectivas dentro de estas, mientras que en SAP 2000 tienes que ir a reducir estas inercias, no te considera una losa ya sea nervada unidireccional o bidireccional, tienes que ir a trabajar con losas macizas equivalentes. Entonces la modelación es igual que una losa maciza, simplemente aquello. Obviamente vamos a tener que considerar algunos aspectos al momento de predimensionar estos, pero no es tan complicado. Ok, bueno, en esta primera le vamos a activar el micrófono a Armando Zibera.
Muchas gracias, buenas noches. Un saludo desde Guatemala. Ingeniero, ¿es posible que al tener un modelo por medio de BIM se pueda importar todas las propiedades de este hacia este programa? Digamos, nosotros en BIM regularmente asignamos las propiedades de las columnas y todos los elementos estructurales. ¿Es posible que todas estas propiedades se puedan importar hacia el programa? Muchas gracias. Bueno, respondiendo a tu pregunta, BIM no es tanto un programa simplemente, no es todo es un proceso, es un mecanismo. Sin embargo, sí se puede trabajar, se puede vincular con etapas, y al vincular obviamente también se puede interactuar con todas las propiedades y características que hemos ido generando en nuestro modelo, ¿no? Entonces, sí se puede. Ok, bueno, aquí hay una pregunta. Dice, saludos desde Perú. Entiendo que todavía estamos en la etapa de chequeo de elementos estructurales con el predimensionamiento previo. Observé que las vigas lo está considerando del ancho de 20 centímetros. ¿Hay alguna consideración mínima que se indique en la norma ACI o de dónde lo tomó ese mínimo? Ya que acá en el Perú el mínimo que siempre se considera de ancho es de 25 centímetros. Exacto. Bueno, el predimensionamiento, vuelvo a recalcar, dice claramente predimensionamiento. Sin embargo, estos van a actuar de buena manera ante cargas gravitacionales, ante cargas estáticas, pero ya al momento de someter cargas laterales como ser sismos, obviamente nos van a pedir, bueno, el software, el análisis mismo nos va a pedir que incrementemos esta sección. Sí hay, la norma boliviana, por ejemplo, nos indica, nos da algunas referencias de cuál debe ser la sección mínima a considerar. Sin embargo, esto mismo no tenemos que tomarlo como una regla, ¿no? Sino revisar, y si evidentemente es necesario incrementar de sección, pues sí se lo va a hacer. Mientras que en Perú, sí, es evidente de que la base de la viga, por ejemplo, sea necesariamente como mínimo 25 centímetros, es debido a que te exige que en la mayoría de los proyectos contemple el diseño sismoresistente. Sin embargo, vuelvo a recalcar, el análisis estructural nos va a definir si estas mismas son o no son necesarias al momento de realizar el diseño. Gracias. Ok, bueno, al siguiente, Luis Campoverde, le estoy activando el micrófono. Buenas noches, un saludo desde Ecuador. Tengo dos preguntitas. La primera es que cuando estamos modelando las vigas, se debe seguir un orden, por ejemplo, de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Digo esto por el asunto de los ejes locales. Y la segunda pregunta sería que cuando consideramos inercias agrietadas, al considerar inercias agrietadas a las columnas y a las vigas, nos demanda en el análisis, en el diseño, nos demanda más hierro y más área, tal vez. Esas serían mis 12 consultas. Gracias. Bueno, en cuanto a los ejes locales, al momento de poder dibujar una geometría, estos mismos, en el caso de que no estén de acuerdo a la relación, por ejemplo, de la mano derecha, estos mismos se pueden ir modificando. Ya vamos a ir viendo qué elementos hemos dibujado de repente de manera inversa, y vamos a ir modificando al momento de poder interpretar nuestros resultados. Y el hecho de trabajar con una sección agrietada, sí, nos va a exigir mayores cantidades de refuerzo de acero de repente, y también mayor cantidad de, bueno,
nos va a requerir también incrementar de sección. Pero debemos recordar de que nuestro objetivo fundamental es de generar mecanismos de ductilidad específicamente en las vigas, para que cuando nuestro sistema esté sometido a esfuerzos laterales de sismo, pues se generen directamente mecanismos de disipación de energía en los elementos horizontales y no tanto así en los elementos verticales. Ok, bueno, aquí hay una pregunta de Emilio. Dice, ¿podría explicar los otros tipos de losa, por favor? Claro que sí. Vamos a ir añadiendo, este ya es el segundo pedido, me parece. Vamos a ir añadiendo losas reticulares, losas macizas, en todo el elemento que tengamos, pero recuerden, este es un curso básico. Sin embargo, no debemos perder los criterios principales para poder modelar, y sí vamos a ir añadiendo y explicando a lo largo de por ejemplo, en la clase de mañana lo vamos a ir revisando y viendo aquello. Gracias. Ok, bueno, a Steven Macías, estoy activado el micrófono. Muchas gracias. Buenas noches, ingeniero. Saludos desde Ecuador. Yo tengo una duda, una situación que, por ejemplo, se tenga una luz de mayor de, no sé, unos 8 metros quizás. Y la situación que un cliente no quiera una columna en medio. Entonces, visto que se plantea una situación de poner ménsulas, o también conocido como cantilever, esa situación, ¿cómo se lo estaría planteando así en este tipo de programas como tal? Ya, perfecto. Se puede sí generar secciones de vigas variables, como ser una viga de tipo cantilever. Se lo puede realizar en el modelo ETAPS. Sin embargo, también lo podemos ir añadiendo en el modelo que lo vamos a ir trabajando. Para mañana, por ejemplo, podemos ir mostrando un poquito sobre aquello. Ok, aquí una pregunta de Nicolás Rodríguez. ¿En qué casos se usan las losas nervadas en ambas direcciones? Pregunta. Bueno, si revisamos un poco la bibliografía, nos indica de que la relación entre la luz mayor y la luz menor de un vano, de un paño de losa, si este es mayor o igual a 2, debemos de tomar en cuenta que se va a diseñar, se va a modelar y analizar como una losa en 2 direcciones. Y si el caso fuera lo contrario, entonces se va a analizar como una losa unidireccional. Es decir, mucho va a depender de las longitudes del paño de la losa. Si la relación, repito, si la relación luz larga sobre luz corta es mayor a 2, mayor o igual a 2, pues el diseño de la losa es bidireccional. Y si fuera lo contrario, menor a 2, entonces estamos con una relación unidireccional. Pero sin embargo, es una recomendación la cual nos presenta la bibliografía. Podemos ir analizando, probando secciones, probando primero con una losa unidireccional, analizar esta misma y probar si evidentemente pues necesitamos incrementar la rigidez y obviamente cambiar a una losa bidireccional. Gracias. Ok. Bueno, otra pregunta. Pregunta si se va a considerar las cargas de viento en el modelo, o a partir de qué altura ya es importante, dice. Ya,
no vamos a considerar cargas de viento para este análisis. Sin embargo, debemos saber de que a medida de que la edificación sea más alta, se va a ir considerando o se va a ir dando tres casos. Primero, de que no es redundante la carga de viento. Segundo, de que debemos considerar una carga de tipo de carga de viento estática. Y tercero, ya tomar en cuenta cargas de viento de tipo dinámico. Esto va a depender mucho en función de la altura. En los documentos que les voy a facilitar, bueno, que el coordinador les va a facilitar, también van a estar algunas referencias sobre esos tipos de casos y en qué tipos y a partir de qué geometría en planta y altura voy a considerar este tipo de casos de viento. Ok, bueno, a Gus Santos, está activando el micrófono. Hola, muy buenas noches. Saludos desde México. Mi duda es respecto a las escaleras que se modelaron. No alcancé a ver exactamente en dónde se hizo un empotramiento. No sé si me lo pudieran mostrar de favor y explicar por qué se hizo un empotramiento con esa losa de las escaleras, con la losa de la estructura. Ya, a ver, vamos a... Si revisamos un poquito el modelo, vamos a observar de que en este primer modelo lo hemos ensamblado directamente desde el nivel de fundación, o prácticamente desde el nivel de terreno, y estos mismos se han empotrado a la primera viga. Ese tipo de estructuración la estamos asumiendo primero para un análisis gravitacional. Ya cuando realicemos un análisis de tipo considerando cargas laterales, de repente esta escalera nos va a distorsionar todo lo que son las derivas y los desplazamientos laterales, el comportamiento en general de la estructura. Entonces vamos a tener que trabajarla de manera independiente a la escalera para que nuestra edificación tenga un mejor comportamiento. Pero para nuestro primer modelo, se lo ha empotrado al nivel de terreno. No están empotrados en las columnas, mucho menos en el muro de corte. Está trabajando de manera independiente hasta llegar a la viga de la primera planta, de la primera losa. Ya cuando vayamos a realizar el análisis, de repente nos va a solicitar que esta escalera trabaje de manera independiente con sus propios apoyos y demás. Ok. Muchísimas gracias. Bueno, el siguiente, Freddy Vicente, con el micrófono. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Tengo una duda, ingeniero, no lo entendí muy bien, no comprendí muy bien. Respecto a las fundaciones, a la profundidad de las fundaciones, quisiera que me explicara cuál ha sido más o menos la lógica para definir la profundidad de las fundaciones. Nos hemos ido directamente al primer dato y hemos hecho la operación de promedio y nada más, y ya no hemos visto los otros tres datos. ¿O cuál ha sido la lógica, ingeniero, por favor?
Bueno, a ver, revisaremos las diapositivas. Aquí. Bueno, nuestra primera intuición, así por decirlo, nos ha llevado prácticamente a parametrizar estos valores. De repente no es lo más factible, ¿sí? Pero tenemos que ir revisando y utilizando algunos métodos más, algunos otros métodos de la bibliografía de geotecnia y del estudio de mecánica de suelos, para poder determinar si esta capacidad admisible realmente es el adecuado, el que nos facilitan en este cuadro de evaluaciones. Sin embargo, en un informe geotécnico, a veces de repente, mucho va a depender de la magnitud del proyecto, simplemente nos llegan 5 hojas de un informe supuestamente, de los cuales de las 5 hojas, 3 hojas están llenas de teoría, donde no indican ni siquiera ecuaciones, no indican tablas, no indican figuras, las cuales se han utilizado para poder determinar esa capacidad admisible. Pero solo nos presentan un cuadro de evaluación de estudio geotécnico, como se ve en la imagen. Ya tomando esto, bueno, teniendo estos datos básicos, por así decirlo, tenemos que ir definiendo cuál es la resistencia, la capacidad admisible de suelo que vamos a utilizar. Para ello, pues hemos parametrizado, recalco, de repente no es la mejor manera de tomar este tipo de valores, pero podríamos haber tomado unos 50 de profundidad. Obviamente vamos a tener otros valores de capacidad admisible. Sin embargo, en nuestros ensayos SPT, estos ensayos SPT tenemos que ir revisándolos, trabajar siempre de la mano con alguna otra bibliografía. El criterio que hemos tomado ha sido básicamente manejar una misma profundidad para todas las fundaciones, con el fin de evitar asentamientos diferenciales y asentamientos locales en cada fundación superficial, como son las zapatas. Ese ha sido nuestro primer criterio, tener todas las zapatas a un mismo nivel de fundación. Si bien en función a la ubicación de los ensayos SPT, yo hubiera definido distintas profundidades de emplazamiento, pero estos mismos me hubieran conllevado a qué cosas, a que se generen de repente con mayor probabilidad los asentamientos diferenciales o locales. Ese ha sido nuestro primer criterio básico para empezar esto. Ya obviamente, como lo vuelvo a recalcar, a medida que se vaya trabajando un proyecto, tenemos que ir revisando algunos otros parámetros más para poder definir cuál es la profundidad de emplazamiento de las fundaciones. No es como una regla que seguimos y decimos, bueno, 2 más 2 es 4, no se puede asumir de esa manera en geotecnia al menos, porque el suelo es heterogéneo, es impredecible. Entonces ese ha sido nuestro primer criterio, tener todas las fundaciones a un mismo nivel de profundidad para evitar asentamientos diferenciales o locales. Ok, aquí hay dos preguntas. Bueno, la primera es, ¿hasta cuántos pisos podemos construir de acuerdo al QA admisible? Bueno, vamos a ir revisando, si de repente para este curso que tenemos, para esta edificación, tenemos 6 niveles. Si para esta cantidad de niveles nuestra capacidad admisible de 1.24, eso no es factible. Entonces de repente
tenemos ya modelado nuestros 6 niveles, pero resulta que nuestra capacidad admisible de suelo no es la adecuada. De repente, con esa capacidad nuestro suelo va a estar fallando, las fundaciones van a estar generando demasiados asentamientos mayores a los permisibles, entonces vamos a tener que obviamente generar mayor profundidad de emplazamiento. Es decir, este 1.20 puede subir a 1.50 ya realizando un segundo modelo, y obviamente subiendo a 1.50 vamos a incrementar la capacidad. Entonces es necesario realizar un primer análisis para poder determinar si evidentemente es factible o no poder construir esta cantidad de niveles con esta capacidad admisible. Ok, el siguiente pregunta, si la junta de dilatación también forma parte del modelado. Claro que sí, claro que sí. Al momento de realizar una modelación estructural, es siempre y cuando sea necesario tener juntas de dilatación, estas se tienen que simular de la misma manera en el software, en cualquier otro, ya sea en el software ETAPS o en cualquier otro software, se tiene que modelar de la misma manera, con juntas de dilatación y demás. Ok, bueno, estaríamos concluyendo con el tema de las rondas de preguntas. Bueno, estamos culminando con aquello, ¿no? Sí, sí. Lo estarías viendo directo el día de mañana. Perfecto. Entonces, muchas gracias pues a todos los participantes. Espero que esta clase haya sido un tanto productiva y que nos haya abierto, digamos, el apetito de poder realizar las preguntas y demás. Muchas gracias a cada uno de ustedes, y pues si hubiera algunas preguntas, dudas, también los pueden realizar mañana en el tiempo de preguntas, y nos estaríamos viendo pues mañana a la misma hora, 8:30 empezamos, 10 minutos ya pueden estar conectándose. Qué bueno, gracias a todos, muy buenas noches. Buenas noches con todos.